Hola muchachos, ¿cómo están? Esperando que estemos todos bien, que estén bien en casa. Vamos a retomar nuestras clases de química a partir del siguiente método electrónico, dado que la distancia es una manera de asegurar nuestra salud y la de los demás. Entonces vamos a abordar nuestro tema de sistemas materiales en el día de hoy con este pequeño temita, esperando que les sea de utilidad. Vamos a hablar de cómo se utiliza la clasificación de los sistemas materiales para poderlos entender y aprovechar. Para eso, estos son los propósitos de esta videocharla y de las actividades que vamos a realizar. Uno, dice, vamos a comprobar la utilidad de los sistemas dispersos en diferentes procesos presentes en nuestro entorno a través de examinar las características distintivas de ellos, de los mismos. Pero también nuestro propósito es obtener, registrar, sistematizar información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. Recordemos que nosotros habíamos ya asumido de semanas atrás una práctica que me pareció muy interesante, que era hacer los jueves experimentales. ¿Recuerdan? Bueno, pues vamos a retomar esto. Van a ser jueves de práctica para nosotros nuevamente. Vamos a tomar clases teóricas por estos medios en las primeras sesiones y el jueves será nuestro día de práctica y ahí es donde haremos estos experimentos pertinentes para profundizar en la comprensión de este temita que son sistemas materiales. Sin más, vamos a comenzar. Ok, debemos reconocer de entrada que todo lo que nos rodea está constituido de materia, absolutamente todo, y esto ya lo conocemos. Pero, ¿por qué hablamos de ello? Porque finalmente, si todo está hecho de materia, hay que reconocer que todo cuerpo material está hecho y cada uno de esos cuerpos en sí mismo es un sistema, está hecho de materia y de sistemas materiales con diferentes proporciones en contenidos, pero finalmente todos los cuerpos materiales son eso, pequeños sistemas o grandes sistemas, según la dimensión que queramos tomar, de sustancias materiales en combinaciones diferentes. Podemos ver el universo, podemos ver una playa, podemos ver una ciudad y cada uno de los componentes que están ahí son integrados por diferentes sustancias, diferentes sistemas materiales. Bueno, la química, para facilitar su estudio de estos sistemas, es una disciplina que tiende, toda ciencia tiende a clasificar, a ordenar, a sistematizar para facilitar el estudio, la comprensión y después el aprovechamiento. Y en este caso la química, para clasificar los sistemas materiales, ha establecido una serie de criterios que precisamente vamos a abordar en parte el día de hoy, en la siguiente sesión, para ver cómo es que se hace esta clasificación de los sistemas materiales en su realidad práctica. Primero, debemos reconocer que todo sistema material, en primer lugar, está integrado por sustancias puras. Las sustancias puras las vamos a entender de dos maneras o dos componentes principales. Por un lado, los elementos químicos que siempre están presentes de manera atómica y siempre hablamos de que algunos de estos componentes, como por ejemplo el aluminio, el berilio, el selenio, etcétera, todos ellos, como decíamos en los propósitos, en los aprendizajes esperados de este tema, tienen una utilidad práctica y por eso es conveniente conocerlos, porque a partir de reconocerlos, saber qué propiedades tienen, sabemos qué utilidad se le puede dar a cada uno de ellos en estos sistemas. Y bueno, estos elementos químicos están presentes en estas partes que no nos son ajenas, ¿verdad? Como el fosfato en nuestros huesos, el carbón en cada organismo vivo, etc. Y bueno, son parte de los elementos que ahí podemos ver. Estos elementos
los podemos encontrar en la naturaleza y los aprovechamos a partir de esas propiedades, como decía hace un momento. Por ejemplo, el mercurio, a propósito del COVID-19 y la necesidad de utilizar termómetros, precisamente el mercurio es un elemento que está presente en este aparato tecnológico que nos permite medir la temperatura. Otro elemento que encontramos y que comúnmente tenemos al alcance es el carbono, que está aquí. El carbono que tiene esta forma alotrópica y que utilizamos frecuentemente en un lápiz para escribir, etcétera, ¿verdad? Es una manera del carbono. Tenemos el aluminio, que seguramente lo tienen ustedes en casa, y es un elemento que no solamente lo utilizamos como una hoja delgada para envolver, para proteger, sino en casa seguramente tendremos una gran cantidad, una multitud de materiales hechos de aluminio. El oro, también seguramente en casa no faltará alguna pieza de oro. Nos gusta mucho en la cuestión de la joyería, pero vamos a ver que también tiene otros usos. Acá también tenemos el tungsteno, un elemento químico que utilizamos constantemente, y en este caso como en una lámpara incandescente que tiene su filamento elaborado a partir de ese material. Bueno, esos son los elementos que podemos encontrar en estos sistemas materiales, pero cuando estos elementos que participan en los sistemas materiales se combinan entre ellos, podemos encontrar otro tipo de sustancias puras, que son los compuestos. Los compuestos se integran a partir ya no de un elemento, sino de dos o más elementos químicos diferentes, como en este caso la sal, que es cloruro de sodio. En este compuesto que es la sal, vamos a encontrar siempre en la misma proporción una cantidad determinada de cloro y una cantidad determinada de sodio, que juntos nos van a dar esto que utilizamos día con día en diferentes ocasiones durante nuestras jornadas ordinarias, y que es la sal común. También el azúcar, la glucosa, que son compuestos a base de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, también son elementos que están considerados como compuestos. También el CO2 es otro de esos elementos, igual los que forman parte de nuestros dientes. Encontramos ahí una serie de elementos constantes que se pueden considerar dentro de esa categoría. Aquí tenemos dos ejemplos más, el glicerol y el alcohol. ¿A qué les suena eso? Quizás alguno de ustedes ya se vio la necesidad o por la pura curiosidad de este entorno que estamos viviendo de hacer gel antibacterial. Nos vamos a encontrar que para ello tenemos que utilizar alcohol etílico, etanol, y también utilizamos para eso glicerina y glicerol, y aquí los tenemos los tres, estos dos compuestos. Bueno, son compuestos que están presentes en nuestra vida común y ordinaria. A partir de esto que hemos revisado de manera rapidísima, les propongo la siguiente actividad. Entendiendo y profundizando en lo que son estas partes constitutivas de los sistemas materiales, que son los elementos y los compuestos, haremos lo siguiente. De los propósitos de nuestro tema, recordemos, decía, tenemos que reconocer la utilidad de los sistemas dispersos en diferentes procesos presentes en nuestro entorno, y para ello tenemos entonces que consultar fuentes relevantes. Haremos la siguiente tablita en casa. El título es Sistemas materiales en la vida cotidiana, elementos, y tenemos una tabla de 3 columnas, donde por un lado están las sustancias, por otro lado está la utilidad de ellas, y finalmente qué características tienen. Vamos a hacer esta primer tabla con 10 ejemplos. Ustedes lo van a completar. El primer elemento que les propongo es el oro. El oro tiene una utilidad práctica
en los componentes electrónicos que utilizamos de manera cotidiana. ¿Y por qué se utiliza el oro como componente de estas partes electrónicas? Precisamente por sus características. El oro es un gran conductor eléctrico, es de los mejores conductores eléctricos. Por lo tanto, algunos componentes en sus conexiones, en los circuitos, etcétera, se utilizan partes elaboradas a partir de oro por esa gran conductividad, pero además también por una baja corrosión que tiene y que afecta a algunos otros componentes que funcionan con bajos voltajes, y ante esos bajos voltajes a veces se ven afectados por problemas de corrosión. Entonces aquí el oro viene a ser ese elemento constituyente que nos va a brindar por un lado gran conductividad, por otro lado baja corrosión, y por eso se aprovecha en los componentes electrónicos. La tarea ustedes la van a tener que completar investigando otras sustancias elementales y poner aquí 9 más, cómo se utilizan y por qué se utilizan en estos elementos que nos rodean en la vida ordinaria. Utilicen el internet, busquen un poquito y me completan esa tabla, ¿sí? Esto es en cuanto a componentes elementales, pero recordemos que también se nos proponen los componentes elementales, que son los compuestos. Aquí tenemos la misma tabla, pero en este caso para compuestos, y aquí les pongo un ejemplo también, el caso de los amonios. Los amonios se emplean en materiales de limpieza. Muchos materiales de limpieza tienen como base amonio, pero también se utilizan como fertilizantes, como plásticos, textiles. Tienen una gran utilidad los amonios en nuestra vida ordinaria. ¿Y por qué se puede aprovechar de esta manera? Porque en la naturaleza los encontramos como gases, pero estos gases tienen una gran solubilidad, además de que son disponibles comercialmente, son fáciles de comercializar y se venden como líquidos. Entonces, estas características que son muy manejables para nosotros nos permiten aprovechar los amonios, utilizarlos en una gran variedad de productos. Entonces, la tarea va a consistir en elaborar esta tablita de compuestos de los sistemas dispersos en nuestra vida ordinaria, igual que la tabla anterior. Esperando haya sido clara la explicación de cómo vamos a hacer nuestro trabajo, les solicito la actividad para este día, para el día de mañana, que me la suban a Acervo y estamos en contacto. Deseándoles lo mejor, nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.